Otra de las innovaciones de la legislación. En cuanto al pacto de horas extraordinarias, que el artículo 31 que se modifica, la ley establece que ante la modalidad dispuesta en el artículo 22 bis, es decir, estamos hablando de, insisto, aquella modalidad que es la planificación por día por semana con tope de 4. En ningún caso, la jornada ordinaria y extraordinaria podrán superar las 52 horas semanales. La ley en ese sentido modifica el artículo 32 para permitir que las horas extraordinarias, y esto sí es una innovación, a su vez, se compensen por días adicionales de feriado, previo acuerdo escrito entre las partes. O sea, aquí hay otro anexo. O sea, tenemos anexo por 12 años, anexo por traspaso de 22 a jornada ordinaria, o por calificación de la inspección, según sea el caso. Modificación del reglamento interno por 12 años, agregando el título general. Y ahora tenemos anexo por 32. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que antes de la vigencia de esta ley, la jornada extraordinaria de trabajo, hora extraordinaria, como ustedes lo quieran ver, llamar, establecía expresamente de que la hora extraordinaria no se podía compensar, tenía que pagarse. De que hay una modificación a un criterio que llevaba décadas en la modificación sin modificarse de la hora extraordinaria, ¿no? 2 horas por hora, lo demás se mantiene, las 2 horas por día máximo, el pago con recargo 50% de valor trabajado, etcétera, etcétera. Eso se mantiene, el pacto 3 meses, bueno, por escrito. Pero aquí se establece, por tanto, una innovación. Qué interesante. Dice, permite que las horas extraordinarias se compensen por días adicionales, pero de feriado, previo acuerdo escrito entre las partes. Obviamente no tiene límite. En tal caso, podrán pactarse hasta 5 días hábiles de descanso adicional al año, los cuales deberán ser utilizados por el trabajador dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que se originaron las horas extraordinarias. O sea, hoy en día, y eso es parte de la flexibilidad de esta legislación, ustedes pueden compatibilizar que el equivalente en horas extraordinarias de hasta 5 días hábiles podrán sumarse al feriado y por tanto no pagarse con el adicional y el recargo legal, sino que sumarse al feriado legal respectivo. Y eso efectivamente es una innovación importante en la lógica en cómo se había establecido hasta el día de hoy la hora extraordinaria propiamente tal, ¿no? Control de asistencia. De que hay un reconocimiento en los controles de asistencia. La ley modifica el artículo 33 en el sentido de establecer que el control de asistencia y la determinación de las horas de trabajo, sean ordinarias o extraordinarias, constituye un deber del parte del empleador esto es regla general, por lo que estará obligado a llevar un libro de asistencia del personal, un reloj control con tarjeta de registro o un sistema electrónico de registro. Este sistema, por tanto, es novedoso, por lo que su establecimiento y regulación se hará por resolución del director de trabajo, que se publicará en el diario oficial. Esto no ha ocurrido todavía, el que será uniforme para esta misma actividad. O sea, en una actividad hay una actividad determinada, producto de las complejidades del giro respectivo. Ustedes saben de que por resolución la dirección de trabajo acepta un tipo de control de registro, ¿sí? Dicha resolución deberá ser dictada en el plazo de 6 meses contado desde la publicación de la presente ley de diario oficial, o sea, el mismo plazo que está corriendo para los reglamentos. De esta forma, la dirección de trabajo a petición de parte se pronunciará si un determinado sistema electrónico se ajusta a la resolución. O sea, hoy en día es perfectamente posible, por esta legislación, de que si la empresa, por ejemplo, quisiera cambiar el sistema de control de asistencia hacia un sistema electrónico de registro, este podrá aceptarse por la división de trabajo, pero para aquello necesita necesariamente la formalidad de la dictación de la respectiva resolución que autorice
un sistema electrónico de registro en particular. Con todo, a su vez, si hoy en día una empresa, por ejemplo, se agrupa o se organiza en faenas, ¿no? Es perfectamente posible que de manera complementaria al sistema oficial de control aprobado por la inspección, tenga un sistema complementario en aquellos casos en que, por circunstancias distintas, se impida o se dificulte, ¿no? El control de asistencia, llamémoslo así, por el sistema original. Pero en general, más allá de aquello, la principal, por tanto, innovación que debe constar, insisto, por resolución dictada para tal efecto, es de que se va a ampliar y se puede ampliar, ¿no?, los sistemas electrónicos de control de registro que, en el caso de estar autorizados y de ser estos sistemas nuevos que no estén contemplados por una empresa determinada, si consta por la formalidad de la resolución, estos podrán ser autorizados. Y eso efectivamente también es una innovación. A su vez, el artículo 38 en cuanto a la compensación de días domingo, Don Ronnie, también tengo una consulta, por dígame. favor. Claudio, por acá. En relación a los registros electrónicos de asistencia y esta dictamen o resolución que va a emanar en 6 meses más por parte de la Dirección del Trabajo, ¿podría implicar que se modifique, por ejemplo, el registro de asistencia de los conductores de carga? Es perfectamente posible. Pero ¿Y insisto, cómo podemos saber aquello? a eso voy. La modificación tiene que salir, no va a salir de la Dirección del Trabajo. Es en el caso que la empresa quiera modificar el sistema electrónico de registro. Si la empresa, por la razón que sea, quisiera modificar un sistema, por ejemplo, tiene un sistema de control reloj o sistema libre de asistencia, y quisiera pasar a un sistema electrónico de registro que no está autorizado o que hoy día no existe, podrá hacerlo siempre y cuando la resolución lo autorice. A eso se refiere la norma. No está contemplado hasta el minuto de que la Dirección del Trabajo sea la que cambie el sistema de registro. En términos generales, no es una norma general, sino que opera de manera particular para el que lo solicite solamente. exactamente. En el caso de que ustedes optaran por un sistema electrónico de registro que hoy día ustedes no tienen autorizado. No. En el transporte de carga rige la libreta de asistencia. Por eso la pregunta. No, pero pasa así. No, en ese caso no. En ese caso se mantiene tal cual como está porque es un contrato especial. Ya. Esa es la duda. Se mantiene Sí. entonces en el caso del transporte de carga la libreta de asistencia y en el Totalmente. caso del transporte de pasajeros interurbano el control electrónico de asistencia. Exacto, salvo que ustedes quisieran girar a un sistema electrónico que hoy día no existe. Está aprobado para ustedes, ¿no? La consulta es por lo siguiente, lo que pasa que en materia marítima, los trabajadores marítimos el año pasado, justamente en julio del año, hace un año, se modificó el sistema de registro de asistencia, que era el libro de asistencia que estaba regulado desde el año 90, y pasó a un sistema electrónico que aún a un año no hemos podido implementar, porque todavía no hay una empresa certificada que pueda operar el registro. Entonces, en esa misma lógica, si ya se modificó el sistema de asistencia de los trabajadores marítimos, pareciera ser que podría modificarse también el sistema de registro de asistencia de los conductores de carga. ¿Sabe usted algo al respecto? ¿Cómo lo podríamos averiguar? Buena pregunta. En términos generales de esta legislación, en materia de transporte, si bien se toca la jornada, no se toca el control de asistencia. Eso es lo que está escrito en la ley. Ahora, si yo sigo el modelo de marítimo, podría ser posible que en el futuro se modificase y se girase un registro electrónico. Ahora, en lo atingente a esta legislación, como no toca el sistema electrónico, perdón, como no toca el sistema de asistencia, en el caso particular de esta jornada, no hay una modificación a lo que ya existe. Perfecto. ¿Sí? Acuérdate que esto es un punto muy bueno. En general, y eso es un punto que presente, el derecho no se aplica por manera analógica, o sea, no se aplica por relación, sino que se aplica por norma expresa. O sea, si hay va a haber en el futuro una modificación al control de asistencia exigiendo por parte del legislador un tipo específico, va a tener que haber una legislación, una ley que se dicte para tal efecto. Y eso en esta legislación no existe. Perfecto, gracias. Don Ronnie, ¿cuántos tipos de registro de asistencia uno puede tener? ¿Puede llevar como empresa? Hoy en día, según la legislación, antes de la ley, usted tiene un registro oficial.
¿cierto? Aprobado. O sea, usted dice, oh, yo tengo asistencia de personas por reloj control, por libro de asistencia o por sistema electrónico. Esas son las tres modalidades. La teoría indica que usted tiene que tener un sistema de que debe haber sido, me imagino, en algún minuto, o fiscalizado o aprobado por la dirección. ¿Sí? Nunca me han dicho nada. ¿Nunca la hemos fiscalizado por el control de asistencia? Por asistencia sí, pero lo único que tienen electrónico son los conductores de buses. Ya no así los conductores de camiones y la gente que trabaja en administración. Que tienen libre. Que tienen libre. El libro y tienen, algunos tienen libre y otros tienen el reloj. Exacto. Por eso le digo, vuelvo a recalcar también, recalco lo dijo en la pregunta anterior. En general, lo que se modificó acá no es control de asistencia, en términos de estos contratos específicos especiales, transporte y demás. Lo que se modificó, como lo vamos a ver, es que va a tener que haber una adecuación de promedio 180 a 40 horas. Eso sí va a existir. Ahora, y esto creo que lo hablábamos antes de empezar el curso, el cómo se va a hacer, eso estamos esperando el reglamento, pero para efectos del control de asistencia, lo que se estableció como innovación es decir, yo puedo, Dirección de Trabajo, aprobar nuevos registros de sistemas electrónicos que se adapten a jornadas particulares. Y eso tendrá que, para este efecto, dictarse una resolución que se publique en el diario oficial dentro del plazo de 6 meses. Esos 6 meses, esa resolución hoy día todavía no se ha dictado. Ahora, si por ABC motivo, producto de esta publicación de esta resolución del diario oficial, si tuviera que modificar jornadas especiales, tendría que venir un proyecto de ley específico para eso. Pero hoy en día lo que existe es que se amplía la posibilidad de otros controles de asistencia, registro electrónico y sistema electrónico. Pero no hay, digamos, una modificación, como le digo, en el fondo, dicho de otra forma, ustedes mantienen el mismo sistema de registro tal cual como lo tienen hasta ahora. Ahora, si ustedes a su vez quisieran modificar su sistema a uno electrónico, tendrán que tener, por supuesto, la resolución que lo autorice. Gracias. Pero en general, asistencia no se toca, más allá de esta innovación, de que se amplía el sistema. Don Ronnie, una consulta. Dígame. Nosotros en nuestra empresa tenemos por resolución autorizado un sistema electrónico que es GeoVictoria. ¿Ya? Pero me quedó la duda en el tema de la imputación de las horas extraordinarias con nuestra nueva jornada. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener que dejar en un anexo de contrato decir en ese anexo que las personas, si se exceden de las horas, ¿cierto?, semanales, lo pueden cambiar por días libres, pero ahí me queda la duda, ¿cuándo? Sí. ¿Es en el mismo mes? O sea, porque ahora se pagan las horas extraordinarias de acuerdo al periodo, o sea, sí, a un mes. Entonces, esa va a ser la regla general y va a seguir siendo esa es la regla, va a seguir siendo, ya. Sí. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esa persona hace más horas extras? ¿Es el trabajador el que decide cambiar esas horas por día? No. ¿O tiene que quedar estipulado? Tiene que quedar estipulado exacto, tiene que quedar estipulado en una lista. Y ahí usted, o sea, hay que entregar un anexo. Exacto, y ahí va a ser la capacidad de usted de transmitirle, mire, a partir de ahora, usted puede, o se le paga como está actualmente, o incluso puede compensarse por día imputable hasta el equivalente a 5 jornadas hábiles que se le sumarán a sus vacaciones. Elija. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir mayormente? Yo creo que mayormente va a haber trabajadores que yo creo, me imagino, van a seguir optando porque se les pague. Sí, eso. Pero obviamente hay un intento, eso hay que reconocerlo, hay un intento del legislador también para bajar costos. Porque dijeron, claro, y eso es lo que fue la conclusión de la discusión de la ley, dijeron, es perfectamente posible establecer como atractivo que también los trabajadores, en el sentido de trabajar menos para tener más horas con la familia, etcétera, que también tengan más horas de vacaciones, más días de vacaciones. Y por eso se estableció la posibilidad. Pero si hay un cambio, tiene que establecerse el anexo. Ya. Y puede haber que algunos quieran que le paguen hora y otros quieran que le den con día. Perfectamente posible. Sí, porque acuérdate que el pacto de hora extraordinaria no es colectivo, salvo que exista, salvo que exista sindicato. Ahí sí, y ahí volvemos al pacto de estabilidad de la 20.940. Claro. O sea, hoy día con el pacto de estabilidad usted puede pactar. Por ejemplo, 2 cosas hoy día, a propósito de esta ley. Hora extraordinaria y anexo colectivo, que también puede hacer,
sea, todos los trabajadores afectados por de contrato colectivo estarán al siguiente beneficio de hora extraordinaria consistente en que se pagará de manera compensatoria por 5 días de feriado hábil imputable al próximo feriado legal. Punto. Esa es una forma de hacer. La otra es, como lo vimos, en el caso de que ustedes como empresa decidieran establecer el sistema de planificación por día por semana con plazo de 4. Y ahí la ley dice, en ese caso, si usted tiene una organización sindical, esos trabajadores sindicalizados, para que puedan estar afectos a esa forma de cumplimiento, de planificación por día por semana con periodo de 4, como lo vimos con la característica, ¿no? Con 2 semanas máximo 45, el exceso de esto se compensa con la semana siguiente, promedio 40, etcétera, y con todo no podrá acceder de 52, que contaba la hora extraordinaria, que es la regla general. En ese caso tendrá que aprobar el sindicato ese sistema. Esas son las normas que tenemos hasta el día. No hay más modificación que... No hay modificación. Sí, porque ahí me entró en la duda, porque nosotros acá entregamos el pacto de hora extra cada 3 meses. Entonces, eso no se modifica. Eso no se modifica. O sea, no, si cada 3 meses igual hay que hacer. Claro, no, si la innovación es que, la gran innovación que no existía, es que hoy día tú puedes compensar en días por feriado. Esa es la innovación. Esa es la innovación. Esa es la gran, y que en realidad es una gran innovación porque, como les planteaba, nunca en Chile se había permitido compensación por día de descanso en caso de hora extraordinaria. Eso nunca se había autorizado. Entonces, esa es la innovación de la flexibilidad de la norma. Ahora, veremos, y eso está por verse, cuál efectivamente es el número de trabajadores que opta por tener este sistema. Eso está por verse. Eso está por verse. Ya. Listo. Gracias, don Rodrigo. No te preocupes. En el caso de 38, ustedes sabemos de que al menos 2 domingos al mes tiene que ser descansado, esa es la norma anterior. Hoy en día se flexibiliza y dice, no podrá considerar la prestación de servicios por más de 3 domingos de forma consecutiva. O sea, se amplía a un día domingo más que es posible. Con todo, y aquí hay una modalidad de pacto de días domingo para aquellos trabajadores que están por el artículo 38. O sea, trabajadores continuos, mineros, etc. Aquí dice, con todo, en el caso de pacto anual, y aquí volvió a limitarse exclusivamente al caso de, no se quiso innovar más allá, debo reconocerlo. Estamos hablando única y exclusivamente del caso de aquellos trabajadores que sea de manera colectiva o en forma individual, convengan con el empleador el pacto, la planificación por día, por semana, con periodo de 4. Estamos hablando de esa modalidad. En ese caso, si hubiera un pacto, podrá haber un pacto de días domingo. Y dice, con todo en el caso de pacto anual, las partes podrán acordar alternativamente que una vez al año, solo una vez al año, 8 domingos o 3 oportunidades discontinuas al año, 4 domingos puedan ser considerados en forma consecutiva. Pero estas son normas excepcionalísimas. E insisto, solo y únicamente exclusivo al caso de que se opte para el efecto del cumplimiento de la reducción de jornada, aquella que se planifica, ¿no? Por día, por semana, con periodo de 4. No se quiso extender a las otras 2 formas de cumplimiento, como sabemos, que es por planificación rebajada, ¿no? Desde 44 hasta llegar al 2028 a 40, que es la moda de realidad, yo creo, más generalizada que se va a cumplir, y la tercera que vamos a ver un ratito más, que es 4x3, que también es una innovación de esta ley, que por supuesto, evidentemente, no estaba en el proyecto original, ni siquiera de cerca. Que son, como les he planteado, las 3 formas en que se puede cumplir esta legislación de rebaja. Sistemas excepcionales. Y aquí entramos a las empresas del 38, número 2, sobre todo. Aquí vamos a desarrollar un ratito. Dice el nuevo artículo 38. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá autorizar sistemas excepcionales cuyo promedio máximo de horas semanales de trabajo en el ciclo respectivo no superan las 42 horas promedio semanal. ¿Sí? Insisto, estamos hablando de trabajadores a efecto jornada ordinaria, de eso estamos hablando. En estos casos, los trabajadores tendrán derecho a la cantidad de días de descanso anual adicional que correspondan en razón de la diferencia que se produzca en el caso de la jornada establecida en el inciso primero del artículo 22, jornada ordinaria, en promedio, los que, por acuerdo de las partes, podrán ser compensados en dinero.
En caso de que el término de relación laboral exista días pendientes de autorizar, estos se compensarán de conformidad al artículo 73, es decir, se pagarán. Un reglamento dictado, volvemos a lo mismo, esto no se ha dictado al reglamento. Dictado por el intermedio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección de Trabajo, determinará los límites y parámetros de la distribución de los sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso. Sin embargo, lo que sí podemos ver es lo siguiente. ¿Qué pasa en el caso de los 38 número 2? Es decir, aquellas empresas que tienen funcionamiento continuo, como por ejemplo la gran minería, etcétera, etcétera. En este caso, se le aplicará la regla compensatoria dispuesta en el sistema excepcional de jornada, es decir, existiendo una rebaja a 40, sea que se cumpla de las tres formas que ya hemos visto, me falta 4x3, que es la única que no he visto, pero ya la vamos a ver un ratito. Puede haber un sistema excepcional de jornada para este tipo de trabajadores afecto a la jornada ordinaria. De esta forma podrá acordarse jornadas de hasta 42 horas semanales, compensando el exceso por sobre las 40, o sea, 2 horas, con días libres para descanso adicional. Quienes acojan a este sistema deberán registrar las circunstancias ante la inspección de trabajo respectiva. O sea, dentro de las empresas continuas, debidamente fundadas esta circunstancia y aprobado por la inspección del trabajo respecto a aquellos trabajadores que cumplen hoy día jornada ordinaria, puede pactarse una jornada excepcional de hasta 42 horas semanales, compensando el exceso de las 40 horas por días libres de descanso adicional. Es decir, se podrán autorizar sistemas excepcionales cuyo promedio máximo de horas semanales de trabajo no supere las 42 horas. Como es una norma excepcional, por eso que tiene que estar aprobada por la Dirección de Trabajo. En estos casos, por supuesto, los trabajadores tendrán derecho a días de descanso anual adicional en razón de la diferencia del tiempo que se produzca sobre 40 horas en cada caso. ¿Cuánto es el número de días adicionales que se pacte? Eso tiene que estar aprobado por la Inspección del Trabajo, ¿de acuerdo a qué? A los fundamentos y criterios que se establecerán en el reglamento. Tratándose de casos excepcionales donde el trabajador y trabajadora se desempeñan muchas veces en lugares apartados que impiden se desplacen a sus hogares, como por ejemplo pasa en el caso de las mineras. Se mantiene, por tanto, el rol de la Dirección del Trabajo, que debe otorgar autorización de la jornada especial, y se incorpora un plazo de 30 días para resolver la solicitud. Es decir, raya para la suma, traducción al castellano. Hay empresas, como la minería, establecidas en el artículo 38, por ejemplo, el número 2. Yo soy por eso hincapié en el número 2. Que son empresas de trabajo continuo, no cierran. Fundamentalmente estas se establecen y se estipulan a partir de trabajadores de trabajo por turno. Sin embargo, por supuesto, hay un determinado porcentaje de que puede ocurrir, ¿no? Y que ocurre de aquellas, por ejemplo, empresas mineras que hoy día son contratadas por jornada ordinaria. La regla general, ya sabemos que es la rebaja progresiva a 40, o sea que se establezca una planificación por día por semana con tope de 4, o se establezca 4x3. Esas son las tres fórmulas. Sin embargo, a pesar de estas tres fórmulas, que son las que directamente establece la ley, excepcionalmente se permite y se va a permitir, y eso se va a regular por el reglamento, que tiene que estar de aquí a septiembre. Todos los reglamentos tienen el mismo plazo, 6 meses contado de la publicación de la ley del 26 de abril de 2023. Todas. En donde excepcionalmente podrá autorizarse respecto de estos trabajadores que trabajen 42 horas semanales, compensando el exceso por días libres de descanso adicional. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió a la fecha? A la fecha existen 18 empresas mineras que tienen hoy día sello 40 horas. Para obtener el sello 40 horas se necesitan, y se han establecido, 3 criterios objetivos. Primero, que el 85% de los trabajadores que pueden estar afectos a la rebaja de jornada, hoy día se les ha rebajado. 2, que no hayan sido condenados a prácticas antisindicales, o 3, que no estén condenados a por sentencia judicial ejecutoriada por vulneración de derechos fundamentales. Cumpliendo esos requisitos, hoy día, como les digo, están estas 18 empresas, tanto en el Codelco fue la primera, Enami fue la última en sumarse, pero la mayoría son privadas, en términos de que se ha permitido o han logrado que estos tengan una jornada de 42 horas semanales. ¿Se entiende la idea?
¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, sí. Yo creo que me haya caído. Entonces, o sea, en el fondo, aquí existe, en el caso de ciertas empresas, como por ejemplo, como muy bien lo dice ahí, que por desempeñar lugares apartados cuesta, ¿no?, que el desplazamiento a sus hogares. Bueno, en ese caso, se puede permitir, ¿no?, la ampliación, y esto tendrá que estar aprobado por la inspección del trabajo, de acuerdo a los criterios del reglamento que se dictará, hasta por 42 horas semanales. Entonces, hay, por tanto, una modificación de una nueva jornada excepcional, aparte de las excepcionales que la minería por sí tiene. Nosotros sabemos que la gran minería, por ejemplo, tiene turnos, ¿no?, especialísimos que no están regulados en el código y que están aprobados por la Dirección Nacional. ¿Sí? Aquí estamos hablando de trabajadores que, pudiendo tener la rebaja, porque son afectos a jornada ordinaria de trabajo del artículo 22, segundo, pueden, inciso primero, perdón, tienen la posibilidad de, no obstante aquello, producto de este tipo de circunstancias, tener una jornada, si bien no de rebaja a 40, sino a 42. Ahora, ¿por qué hago hincapié del sello verde? Porque efectivamente las empresas mineras que han sido certificadas, han habido un mix en donde algunas de ellas ya tienen incorporado el 42 por sí mismo y han llegado a un pacto, ¿no?, aprobado por la Dirección de Compensación de Día, o bien han rebajado 40. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Rubén, disculpa, pero yo me estoy quedando un poquito pegado. La jornada más normales, ¿no es cierto?, en términos de minería son las 7x7, ¿no es cierto? En términos que se trabaja 15 días, 12 horas. Eso nos da un total de 180, ¿no es cierto? Entonces, si lo dividimos por este lapso de 4 semanas que se mencionaba al inicio, ¿no es cierto?, te da las 45 horas. Tú dices que las jornadas excepcionales van a tender entonces a llegar a un total de 42 horas semanales. No, es buena su pregunta, no. Insisto, y hay que siempre tener presente, estamos hablando de trabajadores que hoy día están afectos a jornada ordinaria y que trabajan en empresas del artículo 38, número 2. De eso estamos hablando. El turno 7x7 no se toca. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos hablando de modificaciones principalmente dirigidas al artículo 22, inciso primero, que es la jornada ordinaria. Ahora bien, por tanto, en el caso de las empresas mineras que hoy día tienen sello de 40 horas, son aquellas empresas que o bien han rebajado ya a 40 horas de manera progresiva, por ejemplo, ya tienen aquellos trabajadores por jornada ordinaria trabajando en 44, o bien se ha pactado, aprobado por la Dirección del Trabajo, una jornada excepcional de 42. Pero insisto, esto está circunscrito a aquellos trabajadores que hoy día prestan jornada ordinaria, porque estamos hablando de una modificación principalmente a la jornada ordinaria de trabajo, ¿no? La jornada que usted plantea de 7x7 es una jornada excepcionalísima, ¿no? Respecto de eso, el Código de Trabajo no las toca. Ahora, perfectamente. Ahora, si usted me dice de que usted pudiese aprobar un nuevo sistema de turno que, por ejemplo, en vez de 45 sumadas, rebaje a 42, por supuesto la legislación se lo va a permitir. Evidentemente, ¿por qué? Porque usted como empleador está estableciendo, ¿no?, circunstancias más favorables para sus trabajadores, ¿no? Toda esta legislación es piso mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, con todo, las nuevas jornadas excepcionales que se planteen, como lo dice el código, tendrán que ser evidentemente aprobadas por la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente el legislador siempre ha entendido que las empresas de funcionamiento continuo son una excepcionalidad y por tanto requieren, ¿no?, de un respaldo normativo y de una autorización administrativa especial. No sé si se entiende lo que le explico. Sí, pero yo creo que ahí efectivamente lo que va a tener que suceder es que, si bien tú mencionas que esto, ¿no es cierto?, es para la jornada ordinaria y esto es una jornada excepcional, por lo tanto esto no se tocan, pero también mencionaste una doctrina que es sumamente, yo creo, relevante, de que el objetivo de la reforma, ¿no es cierto?, es que esto le aplique a la mayor cantidad de trabajadores, ¿no es cierto?, sean beneficiados en forma directa
o también en forma indirecta, creo yo. Entonces, Claro. seguramente, también lo dijiste de muy buena forma, que vamos a tener presiones de posiblemente de los trabajadores decir, bueno, ¿y a mí cómo me toca? ¿No es cierto? Exacto. Entonces, No, por supuesto que sí. aquí yo creo que va a haber que ir identificando cuál es la doctrina que va a tener la autoridad, porque de alguna forma, si todos los trabajadores se están ajustando en una jornada ordinaria a 40 horas, las jornadas excepcionales van a tener que tener alguna pasada, por decirlo de alguna forma. Es probable. Ahora, lo que yo sí puedo dar fe es que por lo menos las 15 empresas mineras que hoy día tienen sello 40 no han tocado turnos especiales. ¿Ya? Eso ¿Ya? yo lo puedo, eso está hoy día. O sea, Codelco no modificó sus turnos, Enami no modificó sus turnos, BHP no modificó sus turnos. Lo que sí hizo es que, por una parte, traspasó una serie de 22 a ordinaria y por otra parte, estableció principalmente ya rebaja de la mayoría de sus trabajadores, ya están trabajando 44 horas. Y por supuesto no han sido sancionados ni por prácticas sindicales ni por vulneración de derechos fundamentales. Eso es lo que han hecho hasta ahora. Y con eso le ha valido, digamos, el sello 40 horas. Efectivamente. Ahora, pero en términos excepcionales, como le digo, la jornada 7x7 es una jornada excepcionalísima y que de hecho no está regulada en el código. Ustedes la tuvieron porque la aprobó la Dirección Nacional del Trabajo, ¿cierto? Sí. Claro, es como la jornada. Claro, porque por ejemplo, usted no tiene, por ejemplo. Disculpa, pero que la ley dice que la aprueba la Dirección Nacional, pero puede transferir, ¿no es cierto?, ese tributo a las direcciones regionales. Exacto, pero es una norma excepcionalísima. Es excepcionalísima, entonces por eso es que no se Sí, toca. claro. ¿Por qué? Porque como les digo, la idea, y en ese sentido tú tienes mucha razón, la idea, claro, efectivamente es que la norma beneficie a la mayor cantidad de trabajadores posible. Por eso, por ejemplo, se limitó mucho el artículo 22 y su segundo, como lo vimos, ¿no? De los que estaban sin límite de jornada. Pero en el caso de turnos excepcionalísimos, que no están regulados por el código, esta reforma no los toca. Porque si fuera así, a contrario de Celsus, si fuera así, hubiera tenido que haber una norma, un inciso de algunos artículos de la reforma que dijera en forma expresa de que se modificará las jornadas excepcionales vigentes al día de hoy. Y esa norma no existe, no se dictó. De hecho, ni siquiera se tocó en la discusión. Lo que sí se quiso, como hacer un guiño, para justamente, como usted muy bien lo plantea, para incentivar que también la gran empresa, en este caso la gran minería, se acoja a la rebaja, es establecer incentivos. Y dijo, mira, incluso podemos establecer una jornada, respecto a jornada ordinaria, una jornada excepcional de 42 horas, nosotros como Estado la podemos aprobar, pero en el fondo también es un aporte, porque en el fondo, claro, si bien nos va a tener 40 respecto a esos trabajadores, pero igual van a trabajar 8 horas menos, a la larga. Y ahí, ojo, la gracia que eso se iba a ese punto, la gracia de cuando tú pactas jornadas excepcionales a 42 horas semanales, tú no tienes que esperar 5 años para rebajar tú no tienes que esperar 3 años, por ejemplo, a 2026 para llegar a 42. Lo puede hacer hoy día, al tiro. De hecho, lo podría hacer ahora. Ahora, efectivamente, y usted tiene razón, vía pacto de adaptabilidad es muy probable, porque como la gran minería del cobre, la mayoría inmensa, tiene organizaciones sindicales constituidas y federaciones, lo más probable es que vía pacto de adaptabilidad se quiera rebajar la 7x7 para llegar de 45 a 42. Eso es perfectamente posible, pero eso ya es parte de la negociación colectiva. Ahora, yo sí doy 2 tips. La negociación de pacto de adaptabilidad va a ser un tema en las próximas negociaciones colectivas a partir del próximo año, sí. Sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo se va a establecer los criterios de compensación por día? Veremos. Teóricamente el reglamento tiene que estar dictado en septiembre, por tanto va a haber una claridad al respecto. Ahora, insisto y vuelvo a recalcar, si por negociación colectiva se rebaja la jornada por pacto de adaptabilidad, la ley siempre lo va a permitir porque es una condición más favorable. Pero que va a ser un tema, por supuesto que va a ser un tema. Ahora, claro, en la gran minería, sobre todo en vía de negociación colectiva, es mucho más seducible otros aspectos de la negociación, ¿no? Como los famosos bonos de término de conflicto de 12 millones, 14 millones, etc. Pues estamos hablando de casos muy excepcionales de gran empresa minera. Pero en general, sí, claro, va a empezar a ser un tema. Efectivamente. Se abrió un margen.
Claramente. Cuando la legislación incluye vía negociación colectiva, por ejemplo, que en el caso que tú quieras planificar por día, por semana, por periodo de 4, y que solamente se pueda pactar en el caso de sindicalización de manera colectiva, eso también en el fondo se le dio un guiño, porque también parte de la negociación, como estaba la Central Unitaria de Trabajadores presente, aparte de la CPC, SOFOFA y el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y de la Administración, evidentemente tú tenías que dar una válvula de salida por ese lado, para que también tuviera un apoyo por parte de los trabajadores organizados, evidentemente. Pero sí, tienes razón. Pero como le digo, sí, dale. Y le pido disculpas al resto también de los, dale. pero para entender. ¿Puedes volver a la anterior? Y colócala en forma de presentación, que yo le estoy sacando copia, entonces se ve mejor. Ya. Tú dices ahí que se aplicará la regla de compensación dispuesta para el sistema excepcional en jornada. De esta forma se podrán acordar jornadas de hasta 42 horas semanales, compensando el exceso sobre las 40 con días libres para descanso adicional. O sea, a las 2 horas, y ahí tú las podrías cuantificar. ¿Cuál es el tope, como ya lo vimos, de esas 2 horas hasta 5 días de feriado? Claro, pero por otra parte tú dices que las jornadas excepcionales no se tocan, entonces ahí es cuando tengo todavía la disonancia. No, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de jornadas excepcionales para trabajadores que estarán objeto a la rebaja de jornada ordinaria. El sistema de ustedes es un sistema de turno que no tiene nada que ver con la jornada ordinaria. Son jornadas de naturaleza jurídica totalmente distintas. Y de hecho, como lo conversamos, es tan excepcional el caso de ustedes que a su vez ni siquiera está regulado en el código. Tiene que estar aprobado por la Dirección Nacional o la Dirección Regional en su caso. O sea, ni siquiera están reguladas ni comprendidas en el código. Son la excepción a la excepción. Y obviamente esto es una modificación a una norma de carácter general. No regula la excepción de la excepción. Ahora, no obstante aquello, lo que sí permitió, cuando se discutió, y aquí de hecho estuvo representantes de la gran minería en la discusión en el Senado, que fue muy interesante esa discusión diciendo, bueno, pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que pueden rebajar, pero nosotros por la lejanía no podemos rebajar a 40 en 5 años más? No se puede. Porque es lejano, porque complica el funcionamiento. Ahí se discutieron una serie de... Entonces ahí se incluyó en el artículo 38, sobre todo pensando en el número 2, o sea, trabajadores, empresas de trabajo continuo, como la gran minería, o en general la minería en general. Dijo, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Porque en el fondo quedarían en la nómina normativa, o sea, personas que pudiendo rebajarse la jornada no lo pueden por las circunstancias. Eso obviamente no era plausible para efectos del espíritu de la legislación. Entonces dijo, bueno, entonces en ese caso, si bien no puede llegarse a 40, demos la posibilidad de una jornada excepcional aprobada por la Dirección del Trabajo, pero que no tiene nada que ver con la jornada de turno, de 42 horas y los restos se pueda compensar por día. Ese fue el sentido de la legislación. Perfecto. Entonces, para concluir, esto no, desde el punto de vista de la ley, no se modifica la jornada excepcional, pero dado que la jornada excepcional es por turno. Claro, como la de ustedes, la 7x7, que es la excepción a la excepción. Eso ni siquiera se toca. Correcto, pero no se toca, se toca indirectamente, porque como está condicionado, ¿no es cierto?, a la aprobación de los sindicatos, realmente igual va a haber un espacio de negociación. Por supuesto que sí, pero como le digo, esta jornada excepcional, insisto, es en base a aquellos trabajadores que pueden optar, porque están regulados sea que estén regulados hoy por jornada ordinaria y que trabajen, por ejemplo, en minería, o bien estén regulados hoy día por artículo 22 y tengan que ser traspasados a esa jornada ordinaria, que tengan una jornada excepcional en el caso de que no puedan llegar a 40 horas en 5 años más. De ese tipo de trabajadores se trata. Aquí no estamos hablando de trabajadores que siempre han desempeñado sus labores por turno aprobado por la Dirección Regional o Nacional. Son dos cosas distintas, pues son jornadas totalmente distintas. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Ahí quedó? ¿Le quedó clarito? Es que es re importante esto, entonces. Pero se estableció, se hizo el guiño. A ver si se podía también facilitar por eso. Jornada parcial. Se modifica el artículo 40 bis en el sentido de establecer que se podrá pactar contrato de trabajo con jornada a tiempo parcial, eso se mantuvo, en lo que la jornada de trabajo no podrá ser superior a 30 horas semanales. Aquí lo que ocurrió es que la definición conceptual
de la jornada, 2/3 de la jornada ordinaria, de la jornada parcial. Y por tanto, las 30 horas aquí no se tocaron, ¿sí? Quedó tal cual y se mantiene también la modalidad de seguir pudiendo, seguir pactando a jornada parcial con la duración de 30 horas semanales. No, eso no se tocó mayormente. De hecho, no se tocó. Tiempo que regula los regímenes especiales. En el caso de trabajadores de casa particular, y aquí vamos a empezar, de aquí en esta siguiente, vamos a ver ahora las jornadas especiales. No estamos hablando de turnos, ¿sí? Porque el turno es otro tipo. Estamos hablando de contratos especiales. A eso se refiere, ¿no? Transporte, trabajadores de casa particular, trabajadores agrícolas que por la naturaleza de sus funciones tienen contratos especiales regulados en el Código del Trabajo, ¿sí? Aquí no estamos hablando del sistema por turno, porque el turno es otra cosa. Entonces vamos a ver ahora el listado y cómo quedó del conjunto de contratos especiales que a propósito de la legislación que modificó la jornada ordinaria del 22 y su primero, principalmente, pero que como ustedes vio, sirvió para todas estas modificaciones que hemos visto, tocó, como les digo, ciertos contratos especiales. Aquí ya no estamos hablando de empresas del artículo 38, número 2, o en general del artículo 38, como el caso de la gran minería del cobre, que es otro caso. Aquí estamos hablando de, insisto, contratos especiales. Primer contrato especial que se modificó, trabajadoras de casa particular. En el caso de trabajadores de casa particular, puertas afuera, operará la reducción de 40 horas semanales según la jornada ordinaria. Ahí seguramente lo que ocurrirá es que se rebajará hasta llegar a 45 años. En el de las puertas adentro, se mantiene el sistema actual con un descanso mínimo de 12 horas diarias, que es el derecho a desconexión, pero, esta es la parte que se agregó, con una compensación de 2 días de descanso mensual adicional a fin de materializar la rebaja. Estos días podrán acumularse de común acuerdo hasta por un periodo de 3 meses, garantizando el tiempo de descanso efectivo. Eso es trabajadoras de casa particular. La ley, a su vez, se hace cargo de fórmulas de reducción de jornada en los diversos casos de trabajadores que tienen jornadas especiales, como los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, los trabajadores de ferrocarriles, trabajadores de transporte rural, empleados de restaurantes, hoteles o clubes y la gente de mar. Vamos bien. Dependerá, en el caso vamos a ver choferes y auxiliares. Dependerá si se trata de choferes o tripulación o del tipo de vehículo que conduzca. Los choferes o auxiliares de locomoción colectiva interurbana y servicios interurbanos deberán sacar el promedio de 40 horas semanales cada mes. O sea, ellos van a tener que tener el sistema de promedio por día, por semana, por periodo de 4. La tripulación de ferrocarriles y los choferes o auxiliares de servicios de transporte rural colectivo de pasajeros también deberán promediar las 40 horas en el cómputo mensual. En cuanto a los choferes de vehículos de carga terrestre, aquí hay empresas de carga, ¿no?, de transporte terrestre, interurbana, pueden optar por la bolsa mensual de 180 horas. Paréntesis. Si se escoge este régimen, el patrón deberá compensar al trabajador con 6 días de descanso adicionales, si mantiene 180 días, o promediar las 40 horas semanales por mes. Repito. En cuanto a los choferes, vamos a leerlo de nuevo. En cuanto a los choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, la ley da 2 posibilidades. Pueden seguir optando por la bolsa mensual de promedio de 180 horas, como existe hoy día, pero en este caso, si se acogen a esto, y esto va a tener que estar aprobado por la Dirección de Trabajo, si se acoge a este régimen, el patrón deberá compensar al trabajador con 6 días de descanso adicionales. Ahora te verán dónde, cuándo y cómo, eso va a estar en el reglamento. Seguramente, siguiendo la lógica, es posible que o bien se sume a periodos de feriado legal o se compensen en dinero. Veremos. O bien pueden promediar las 40 horas semanales por mes mediante el sistema de promedio de días por semana con el periodo de 4.
Para quienes trabajan con procesos continuos, como los que vimos del 38, como el sector minero, se permite, como ya lo vimos, compensar el exceso sobre las 40 horas por día de descanso no adicional, en el caso, por supuesto, de los trabajadores que pudieran optar a la rebaja de su jornada ordinaria. Insisto, recalco, aquí los turnos, y sobre todo los turnos excepcionalísimos, no se tocaron. ¿Consultas? En los transportes de carga yo puedo pagar esa diferencia, esas 20 horas mensuales, por ejemplo. Es que eso le digo, eso está por verse. Lo más probable, claro, eso va a estar en el reglamento. Ahora, lo que sí da pie hoy día, porque la legislación establece que hoy día usted puede optar por mantener las 180 horas o promediar las 40 horas semanales por mes. Con el mismo sistema que yo planteé, máximo 2 semanas 45, eso se compensará por las siguientes semanas por 40, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el fondo? Ahora, ¿por qué esto se hizo así? Por eso es que es importante entender la historia de la ley. Se hizo así porque hubo yo diría, una opinión mayoritaria de caso de empresas de transporte de carga terrestre interurbana de que se mantuviera el cómputo como está. Y el legislador se abrió a eso. Pero obviamente, por el lado de las organizaciones sindicales, dijeron, bueno, ya, nosotros podemos entender de que eso puede hacer un contrato especial, dificultarlo. Pero por lo menos denos la posibilidad, por una parte, de que de repente determinadas empresas puedan pactar el sistema B, planificación por día por semana, ¿no? Con tope de 4. Y en ese caso nosotros aceptamos de que se mantenga el cómputo como está. La parte final es la que se agregó al último, que es, pero si yo acepto que mis trabajadores, estoy hablando de la visión de las organizaciones sindicales de la empresa de transporte, a eso me refiero. Si yo me abro a aceptar las 180 por lo menos, y probablemente en el caso de que la empresa no quiera traspasarse a planificación por día por semana por tope de 4, que es la fórmula B, por lo menos entonces de unos días compensatorios. Y ahí es donde se zanjó estos 6 días de descanso adicionales. Ahora, es probable, sí, para terminar la idea, es probable, y esto estará en el reglamento, lo que está por definirse es cómo se compensa y en qué plazo estos 6 días. Si yo sigo la regla general, por lo menos si se compensa en días de descanso, tendría que ser imputable al feriado al periodo de 6 meses siguientes, que podría ser la regla general del artículo 38. ¿Sí? Esa es una forma. Segunda forma es que se compase por dentro del mes. ¿Cómo? También podría ser exigible dentro del mes, o sea, los 6 días. Si también. Yo 180 horas. Claro, también. O bien que se paguen. Ahora, esa parte, como yo digo, yo la planteé incluso cuando iniciamos el curso. Hay ciertas dudas que yo hoy día no estoy en condiciones de despejar, como esta, 100%, porque el reglamento no existe. ¿Sí? Ahora, si uno va al espíritu general de la ley, yo diría que probablemente o bien se compense por feriado, como la hora extraordinaria, dentro del periodo 6, o se compensen en el mismo mes, o se pacte colectivamente el cómo se cancele, sea económicamente o por compensación. Yo creo que son las 3 vías posibles. Pero lo bueno, la parte buena, yo creo, para efectos del corolario, en el caso de empresas de transporte, es que se abrió y se mantuvo la posibilidad de seguir distribuyendo de la misma forma como lo hacen hoy día. Y eso yo creo que efectivamente es un elemento positivo. Porque es una jornada, usted me confirmará, es una jornada tremendamente complicada de poder cumplir y pactar. No es fácil, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, periodos como ahora, con crisis sanitaria, en donde hay un ausentismo mayor por licencias médicas, ¿cierto? No sé si usted coincide conmigo en ese análisis. Doña Ana. ¿Aló? No sé si me escuchan. Está con el micrófono apagado. ¿Sí? ¿Yo estoy con el micrófono apagado? No, doña... Sí. No, le preguntaba a doña Ana que en el fondo la ganancia, como le digo yo, de esta negociación, de esta parte, es que se mantuvo el cómputo de 180 horas. Porque en general, sobre todo, como le decía yo, en periodos como pandémicos como este, en donde existe un mayor ausentismo vía licencia, y obviamente los choferes no pueden hacer teletrabajo por razones evidentes, el que se haya mantenido el proceso de cómputo, yo creo que fue una cosa positiva.
Más allá de la compensación de los 6 días. Es que si hay 6 días adicionales dentro del mes, sería que no imposible. necesariamente van a hacerse dentro del mes. Yo creo, como les digo, eso primero porque esto está objeto al reglamento que nos ha dictado. Y aparte, como les digo, si uno sigue a la norma general, yo creo que es mucho más probable que se compensen, si es que en el caso es que se compensa por días de descanso adicionales, se compensen de la forma del feriado como la hora extraordinaria. Yo creo que está mucho más cerca de esa definición. Lo que se vio en la discusión era justamente eso, que se compense con días adicionales de feriado para que tenga algún sentido real de no salir perjudicados frente a los trabajadores de jornada ordinaria. De hecho, en la mesa tripartita, el mismo sindicato nacional, el Exactamente. pidió que sea de esa forma. Esta parte que quedó puesta aquí fue la petición expresa que hizo el señor Sandoval, de que, bueno, cedía en esa parte, pero que se le den a lo menos 6 días de vacaciones adicionales, y por eso quedó establecido de esa forma. Así es. Por eso que es muy probable, atendiendo como ustedes tienen mucha razón, es que, y también atendiendo a la discusión que ellos mismos dieron en el Senado, sobre todo en la Comisión de Trabajo, es que al final se termine compensando por días de feria. Que en el fondo la regla, siguiendo, como le digo, el mismo modelo de compensación en el caso de las horas extraordinarias. Sí, lo más probable es que sea así. No en el mes, señora Ana. Porque claro, en el mes sería imposible. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? No, a mí me queda claro, por lo menos. ¿Sí? Ya, perfecto. Otros contratos especiales, aparte de choferes, transporte, trabajadores de casa particular, que también se tocaron con esta reforma. En el caso de trabajadores agrícolas permanentes, no de temporada, permanente. La jornada especial deberá rebajarse para que empate con las 40 horas semanales. ¿Cómo se va a empatar con las 40 horas semanales? Con el proceso de planificación desde 44 hasta llegar a 40 al 2028. Va a seguir esa vía. Trabajadores del mar deberá adaptar su jornada a las 40 horas semanales. De trabajar más se pagarán horas extraordinarias. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque el control de asistencia es muy complicado en trabajadores de alta mar. En trabajadores de servicios aéreos, la jornada no podrá exceder las 40 horas en promedio a la semana, o sea, se va a optar por el sistema 2. Si es que trabaja por un mes en tierra, deberá sacarse el promedio para hacer efectivas las 40 horas. Todo esto va a estar en los reglamentos. Por eso que son por lo menos 3, 4 reglamentos que tienen que dictarse. Después, personal de hotelería, restaurantes y clubes. En el artículo 27, que regula esa jornada, se permitía que los trabajadores de estos sectores laboraran hasta 2 horas diarias en 5 días. Eso era hasta abril del año pasado, de este año, perdón. Con la nueva ley, esto quedará eliminado. Para la hotelería también quedan derogadas las jornadas de 60 horas semanales. Por tanto, va a tener que, en el fondo, asimilarse a 40 horas de manera pactada. O sea, si ustedes lo ven, más allá de que evidentemente el foco está en la jornada ordinaria del 22 inciso primero, si uno hace un recuento hasta ahora, se tocó trabajadores excluidos del límite de jornada del 22 inciso segundo, trabajadores de empresas del artículo 38 y en general, especialmente el número 2, por jornadas excepcionales de aquellos trabajadores que pueden acogerse a la rebaja, trabajadores del transporte, trabajadores de casa particular, trabajadores agrícolas, trabajadores de alta mar, trabajadores de servicio aéreo y personal de hotelería, restaurante y clubes. O sea, se modificaron 8 casos aparte de la jornada. Que aquí, en este caso, si bien son trabajadores que por su naturaleza del servicio nunca van a poder acogerse a jornada ordinaria, porque son jornadas especiales, la ley, en este espíritu de poder rebajar lo más posible, también tocó esta jornada. Y yo creo que es uno de los esfuerzos más notables, a su vez, de flexibilidad laboral. Consulta, en el caso de los trabajadores de mar, entonces, solamente para corroborar el tema, sí. Ellos van a seguir trabajando, en teoría, las mismas horas que trabajan hoy día, el tope que es muy superior a la jornada ordinaria, con la diferencia que se pagarán como extraordinaria a partir de la hora 40. Así es. Ok. Así es. Tal cual. Usted tiene toda la razón. Que es un caso excepcionalísimo. ¿Eh? Claro. Excepcionalísimo. 4x3. O sea, la tercera posibilidad de cumplir esto. Ya vimos calendarización,
desde 44 el próximo año hasta llegar al 2028 45. Pactar planificación de horas por día por semana con tope de 4, con máximo 2 semanas consecutivas o no por 45, y esas se compensarán en la siguiente jornada promedio 40. Y está la tercera parte. Ahora, esta es la que tenemos más dudas y genera más dudas si se va a poder implementar. Porque esto sí efectivamente significa un cambio bastante cualitativo a lo que generalmente se ha estilado como jornada ordinaria, que es la jornada 4x3. En virtud de esta se permite la distribución de la jornada ordinaria en 4 días de trabajo por 3 de descanso, conocida por 4x3, que es una imitación principalmente a la jornada ordinaria bancaria inglesa. Ahí parte el 4x3, hace ciento y tantos años. En donde, no, por eso se llama la semana inglesa, ellos trabajan de lunes a jueves, y descansan viernes, sábado, domingo. En este caso, las empresas que implementen las 40 horas sin esperar la gradualidad también podrán aplicar la jornada de 4x3 de forma anticipada de acuerdo con los trabajadores. En este caso, la formalidad, en caso de que se pacte, deberá constar por escrito y subirse al portal de la Dirección del Trabajo. O sea, hoy en día es perfectamente posible que a partir de hoy, ustedes, si quisieran tener sello 40 horas, por ejemplo, pueden rebajar al tiro al menos a 44. De que no esté sancionado ni por prácticas sindicales ni por violación de derechos fundamentales. Don Ronnie, ¿estas jornadas tienen que subirse antes del 2028? ¿O yo la puedo hacer en el 2028, empezar con este pacto? ¿El 4x3? No, a partir del 2024. O ahora. Ahora, ya. Pero esto, insisto, ahora, esta es una opción. Igual que la del promedio, son opciones. Son solo opciones. ¿Ya? Acuérdense, la forma mínima de cumplir la rebaja es cumplir el calendario progresivo desde el 2024 a 44 hasta llegar al 2028 a 40. Esa es la forma mínima, ¿no? Y como hemos visto en esta exposición, no obstante aquello, la ley dio 2 opciones alternativas para cumplir lo mismo a partir del 26 de abril del 2024. Ahora, excepcionalmente, en el caso de la jornada 4x3, incluso usted, si quisiera, la podría implementar el próximo mes. Yeah. A ver, déjeme que... ahora me entró la duda, don Ronnie. Si yo quiero implementar las 40 horas, ahora, yo obligadamente necesito contar con que no tenga multas por vulneración de derechos, estas cuestiones. Sí. ¿Sí? Si no, no podría. Claro, los requisitos son que hoy día, para obtener sello 40, me pregunta usted. Sí. Para obtener el sello 40 horas, al día de hoy, significa que al menos un 85% de los trabajadores, primero, requisito, al menos un 85% de los trabajadores que hoy día podía tener rebaja jornada ordinaria, la tiene. Al menos a 44. Al menos. Segundo requisito, que no haya sido sancionado por vulneración de derechos fundamentales o bien no haya sido sancionado por prácticas antisindicales. Si usted cumple esos 3 requisitos, hoy día usted puede tener sello 40 horas. Ahora, a su vez, como la legislación lo establece, usted hoy día mismo, si usted lo deseara y pudiere, obviamente eso se tendrá que comunicarse y pactarse de manera formal y comunicar el precio del trabajo, hoy día usted mismo podría rebajar, por ejemplo, todos los trabajadores de jornada ordinaria a 44. O podría rebajar todo a 42 o incluso llegar todo a 40 al tiro. Esa es una forma de hacerlo. La otra es esperar la calendarización, que seguramente, como lo hemos planteado, seguramente va a ser el método más utilizado. Sobre todo en empresas de mediano tamaño hacia abajo, hacia MIPYME. Sin embargo, la legislación estableció estas 2 modalidades. Y en el caso de 4x3, justamente con el sentido de incentivar que ojalá este sistema se ocupe, en virtud del cual usted organiza su jornada, que los trabajadores que puedan acogerse a esta, en 4 jornadas de 10 horas por 3 de descanso. ¿Sí? Obviamente aquí no hay pago de horas extraordinarias, evidentemente, porque es una distribución de la jornada ordinaria en 4. Aquí la compensación no está dada vía hora extraordinaria, sino está dada por un día adicional hábil de descanso. Esa es la idea. Ahora, ¿qué es lo que dice la legisladora para efectos del intento de incentivar esta, llamémosle, modelo 3 de cumplimiento? Es que si usted quisiera y se pactase con los trabajadores, y eso se subiera al portal de dirección del trabajo, ¿no?
se enviara por correo electrónico, usted, si quiere, en el próximo mes podría ya organizar esos trabajadores por 4x3. Esto es lo que también establece la ley. Si usted lograse establecer un 4x3, y obviamente no tuviera las sanciones ni derechos fundamentales ni prácticas sindicales, por supuesto le van a dar el sello 40 horas inmediatamente. Ahora, obviamente, el 4x3, como no es una tradición chilena muy arraigada, es probablemente sea de los 3 fórmulas la que menos se utilice. Ahora, no obstante aquello, hay que reconocer que obviamente hay un esfuerzo sumamente importante en términos de flexibilizar, que esa es la idea, ¿sí? De flexibilizar. ¿Dónde pudiera? Sí, dígame. Cuando yo quiero pactar el 4x3, ¿es ¿sí? para toda mi empresa? No, eso, ¿puedo parcializarlo por agencia, por ejemplo? O sea, lo mínimo del 4x3 son los trabajadores que hoy día tienen jornada ordinaria. Eso es lo mínimo. A eso puede sumarle usted lo que usted considere que tiene que traspasarse de 22 a ordinaria, porque como vimos en la restricción del artículo 22 inciso segundo, quedan fuera del actual criterio de que están eximidos del límite de jornada. Ahora, si usted como empleador quisiera y pudiera adaptar todos los trabajadores de su empresa, ¿no? Salvo que no sea un contrato de una jornada especial, por supuesto, porque ahí estamos en las reglas que acabo de escribir antes. Sí. Si usted quisiera traspasar todo a 4x3, por supuesto que lo puede hacer. Y si quiere lo puede hacer el mes próximo. Eso la ley te lo permite. Siempre cuando se estipule con los trabajadores, cuente por escrito y se informa la inspección. Yeah. Ahora, obviamente, como les digo, más allá del esfuerzo interesantísimo desde el punto de vista de poder lograr mayores niveles de flexibilidad laboral, estará por verse si esta fórmula del 4x3 es utilizada y en qué porcentaje. Probablemente, y es más probable, y la apuesta principal del 4x3 está enfocada a empresas de servicio. A empresas de servicio, a empresas tecnológicas, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, tienen la flexibilidad de trabajo por teletrabajo y que en el fondo, o principalmente, tienen un número de trabajadores que no es necesario que estén presenciales y que por ahí pudiese incentivarse y permitirse que pudiese adaptarse a un 4x3. Pero eso está evidentemente por verse, ¿no? Evidentemente está por verse. También lo que se vio, el punto de vista de la discusión, es el ahorro por horas extraordinarias, que también es un incentivo. Pero bueno, veremos. Como les digo, si bien hay un esfuerzo del legislador, vamos a ver, esto lo veremos con el tiempo, esto obviamente hoy día es imposible, digamos, determinarlo, vamos a ver con qué porcentaje de empresas puedan optar al final del día por este tipo de jornada, de forma de cumplimiento de la rebaja ordinaria. Don Ronnie, otra consulta. Que ahora me entra. Este 4x3 yo lo podría arreglar con los días que a mí se me antoje, por ejemplo, domingo, lunes, martes, miércoles. Es que depende, porque es que ahí depende, el caso del domingo yo lo dejaría ahí entre comillas, porque el domingo teóricamente, por lo menos tiene que el domingo tiene que ser descansado. Pero claro, podría efectivamente hacerse por días discontinuos. ¿Discontinuos? Podría hacerse no porque en el fondo, claro, porque la ley no habla de días continuos, habla de 4x3. Claro, es que se trabajo por 3 de descanso. Yeah. Ahora, si uno va a la experiencia comparada, los países que han utilizado 4x3 son empresas que trabajan de lunes a jueves y el viernes lo dejan libre. Mayormente. O de martes a a viernes. No he visto casos así como muy así como saltados, no lo he visto en realidad mucho afuera, en empresas extranjeras. Sí, dígame. Claro, mire, porque nosotros, la empresa en la que yo trabajo, que es de farmacia, bueno, y se trabaja por el tema de sistema de turno, en los contratos de los trabajadores está especificado el tema de la distribución de jornada semanal, es de 6x1, porque se trabaja de lunes a domingo, y dice 6x1 o 5x2. Eso quiere decir que trabajan o 6 días por 7,5 horas,
o trabajan 5 días por 9 horas. Entonces nosotros cuando entre en vigencia el tema de las 40 horas, nosotros tendríamos que agregar entonces a ese, o en un anexo, ¿cierto? De que ahora la distribución es 6 por 1, 5 por 2 y 4 por 3. ¿Eso es lo que deberíamos hacer nosotros? Es una muy buena pregunta, porque en el caso tuyo, tú dices que la jornada de ustedes es por turno, pero la distribución que tú me das es como jornada ordinaria. Sí, es que todos los trabajadores marcan su asistencia, todos trabajan por 45 horas, los que tienen entonces asistencia. Entonces hay exacto, no alguna somos empresas precisión. mineras, es una empresa, claro, de farmacia, Claro, trabajan entonces, por turno, claro, pero entonces turno le de hago el lunes a tiro, domingo. claro, entonces le hago el tiro de la precisión, no es jornada de turno, es jornada ordinaria. Claro, jornada ordinaria, que nosotros, claro, porque son turnos rotativos en realidad, o sea, la persona Claro. no hace un horario siempre igual, o sea, entra o eso de no es, mañana, entra de tarde, entra mediano, o sea, hay muchos horarios. pero al final Claro, se distribuye como jornada ordinaria. exacto, se Ya. distribuye como jornada ordinaria y está puesto en el contrato, pero tenemos un 6 por 1 y un 5 por 2. O sea, la persona sabe que en una semana se le puede distribuir con un día de descanso y a la otra semana se le puede distribuir con 2 días de descanso. Pero ahora para el cumplimiento de la ley, nosotros tendríamos que incorporar dentro de un anexo, ¿cierto? Adicionarle este 4 por 3 entonces. Porque No también podríamos necesariamente. nosotros cumplir, Podría, sí, claro, en el caso que para opten tener las por tres eso. cosas, claro, porque... En el caso que opten. Ahora, yo creo honestamente que en el caso de farmacéutica, yo escuché a Roche, me acuerdo en la discusión, si no me acuerdo, me vaya a ir a Roche. Lo más probable que en farmacéutica, o en realidad farmacia, no más que farmacéutica, farmacia. En farmacia, lo más probable es que se acojan el proceso de calendarización y rebajen progresivamente a abril claro, a 44 y después a 42 el 2026 y sí, lleguen a 40. Yo no creo que haya una innovación a 4x3. No lo creo. Ahora, podríamos, por supuesto, llevarnos una sorpresa, digamos, en ese sentido. Pero con todo, en el caso que se pactase 4x3, esas son las formalidades. Tiene que constar por escrito, tiene que haber un acuerdo con los trabajadores. Si hay una organización sindical, tiene que pactarse con la organización sindical y en un pacto de estabilidad incluirlo el contrato colectivo, convenio colectivo, ¿no? Y a su vez, y esa es la flexibilidad que sí también establece, incluso si se llegase a ese consenso hoy, se puede pactar a partir del próximo mes si ustedes quieren. No necesitan esperar hasta el 2028, porque es una fórmula totalmente distinta de cumplir las 40 horas. No sé si se entiende la... sí, no, súper, súper bien. Ya, muchas gracias. Pam, pam, ya. Ahora vamos a ver, como les decía yo, otras formalidades, otras modificaciones que la ley estableció en materia de 40 horas y después vamos a abrir la discusión, que ahí yo voy a dejar de compartir, yo lo voy a empezar a escuchar a ustedes, porque a mí lo que me interesa, y esto es un ejercicio súper interesante que hemos hecho en cada uno de los cursos, en términos de ver cuál es la proyección que ustedes ven desde el contexto de cada una de sus empresas para efectos de cómo ustedes creen, bajo qué sistema, ¿no? Principalmente van a cumplir esta normativa. Pero para terminar, digamos, la presentación. Otras modificaciones que estableció el Código, aparte de otras leyes que no están en el Código de Trabajo. Ya vimos que el Código de Trabajo modificó el 22 inciso segundo, estableció un 22 bis nuevo, modificó el artículo 33, el artículo 34 en materia de horas extraordinarias, el artículo 38 en materia de compensación de días domingo, en materia del número 2 y siguiente en materia de jornadas excepcionales, de empresas de trabajo continuo. A su vez modificó un conjunto de jornadas especiales como agrícola, transporte, choferes, trabajadores de casa particular, OTL, etcétera, etcétera, alta mar, etcétera. Que son todas modificaciones al código mismo, y ahora lo que vamos a ver son modificaciones, ¿no?, al código del trabajo propiamente tal. Don Ronnie, antes que pase el otro, ahora el 4x3 nos da derecho a hacer horas extra porque trabajaría 10 horas diarias. No hay horas extra. No hay horas. No hay horas extra. Porque las 10 horas por día
a 4 está imputable la jornada ordinaria. Pues acuérdate que el concepto de hora extraordinaria es aquel que excede la jornada ordinaria. Y si tú vas a distribuir 4 por 3, o sea, por ejemplo, vas a trabajar de lunes a jueves 10 horas, es jornada ordinaria pura y simple. ¿Por qué? Porque en este caso el incentivo no va a vía económica, sino el incentivo es que los trabajadores, para el efectivo de que tengan mayor tiempo libre de ocio con su familia, etcétera, etcétera, es que tengan un día hábil más de descanso. Esa es la idea del 4 por 3. Y ahí claramente no hay un pago de 8 días. No puede haber hora porque te puedes trabajar más de 10. No, lo que pasa es que usted habla del límite de jornada ordinaria, que no puede ser máximo 8, ¿cierto? ¿Usted se refiere a eso? Es que claro, dice el código que no puedo trabajar más de 10 horas diarias. Exacto. O sea, lo que pasa es que usted claro, está hablando de horas. Exacto. Claro, lo que pasa es que, claro, usted dice, pero ¿cómo si antes de la legislación, claro, lo que pasa es que antes de la legislación la jornada ordinaria se distribuía en no menos de 5 ni más de 6 días y no puede trabajarse más de 8 horas, ¿cierto? Y de modo tal de que todo lo que exceda de las 8 horas se va a ganar extraordinaria. Pero lo que pasa es que como hemos visto, todo ese principio que duró 35, 40 años en Chile, se acaba de cambiar en abril. Claro. Se acaba de cambiar en abril. Y como esta es una forma excepcional del cumplir la rebaja de la jornada ordinaria, no obstante que tú puedas trabajar 10 horas, que teóricamente anterior a la modificación tenía que pagarse 2 como de horas extraordinarias, en este caso no va a ocurrir pago de horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tú estás haciendo es distribuir de tal forma que tú permitas que un día adicional que antes no existía se pueda descansar íntegramente. Por eso es que no hay pago de horas extraordinarias, porque si tú sumas 10 por 4 son 40. O sea, jornada ordinaria. Pero es un caso, por eso que es un caso excepcional, por supuesto, de cumplimiento. Don Ronnie, obligadamente yo tengo que hacer las 10 horas dentro de los 4 días, o puedo hacer menos, o estoy infringiendo también. O sea, volvemos a lo que planteamos antes con otra persona. Si usted, por ABC motivo, si quisiera que sus trabajadores trabajaran menos de 40 horas, aparte de hacerse famosísimo, por supuesto la ley se lo va a permitir, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la jornada de pacto de 4x3, lo que se busca es una forma alternativa de cumplimiento tendiente a poder, en la medida de lo posible, permitir que ciertas personas tengan, en vez de los 2 o un día que adicionalmente o generalmente se descansa por jornada ordinaria antes de la modificación, puedan descansar 3 días. Eso es. Pero claro, si usted quiere que sus trabajadores trabajen menos de 40 horas, claro, evidentemente que le van a aplaudir de pie. Estaría como Suecia. Suecia ya va en 38. Y quieren rebajar a 36. Igual que Bélgica. Pero como les digo, sí, si usted lo quisiera y lo permitiera, claro que sí. Claro que sí. Evidente. No sé si se entiende la explicación. Está apagado su micrófono, señorita. Sí, don Ronnie, sí le entiendo, gracias. Ya, fantástico. Entonces, ya, otra modificación del Código de Trabajo. Primero, el programa de fiscalización, que lo he nombrado varias veces. El artículo 15 de la ley 21.327, que estableció el nuevo sistema de fiscalización en tiempos de COVID, que permitió la fiscalización, y eso también fue complementado por la resolución 1340, y anterior por el instructivo 66, en 2020, que se dio modificado, ¿no? Establece que la Dirección del Trabajo desarrollará programas de cumplimiento asistido de la normativa laboral, que es lo que hemos planteado, ¿no?, varias veces, en el sentido de que se va a permitir en seguramente proceso de marcha blanca, con multas de cortesía, como se ha planteado acá, ¿no?, que las empresas voluntariamente, para efectos de poder adaptarse y poder cumplir de buena manera la ley, puedan someterse a solicitar fiscalizaciones voluntarias, especialmente
enfocada en la micro, pequeña y mediana empresa tendiente a prevenir o corregir infracciones laborales. ¿Por qué principalmente se hizo el foco en micro, pequeña y mediana empresa? Porque obviamente se tiene claro, el legislador siempre estuvo plenamente consciente que especialmente a nivel de mediana, pequeña y microempresa serán los niveles, ¿no?, de organizaciones empresariales en donde existirán mayor dificultad para efectos del cumplimiento de la rebaja. Por eso de que se presupone que lo más probable es que este tipo de empresas, mediana, pequeña y micro, cumplan simplemente sometiéndose al calendario desde 44 al 28 de abril del 2024 hasta llegar a 40 el 26 de abril del 2028. Es un poco obvia la pregunta, pero queda claro entonces que en el caso de la gran empresa, a partir del 26 de abril del 2024 entra a operar ipso facto la facultad de fiscalizar y multar por totalmente. parte de Pero eso, bueno, es que muy buena su apreciación. Por eso es que, si usted lo ve, muchas empresas, por eso que se adelantaron y obtuvieron el sello 40 horas. Porque una de las gracias del sello 40 horas, aparte de la foto con la ministra y con el subsecretario, es que no van a ser fiscalizables. Claro. Esa es la gracia de adelantarse a las 40. O sea, adelantarse y tener el sello 40, claro, efectivamente. Obviamente también es un tema de recursos, porque obviamente el enfoque de multa está principalmente dado entre mediana, pequeña y micro. Entonces, obviamente, como les digo, hay plena conciencia de que va a haber la mayor dificultad que pudiera haber para implementar la ley con todas estas cosas que hemos visto, va a ser a nivel de este tipo de empresas. A su vez, va a haber un nuevo estatuto de capacitación y empleo, ¿no? La ley 19.518, que establece SEMS y otros mecanismos, fija un nuevo estatuto de capacitación y empleo en lo relativo a ejecución de acciones de capacitación destinadas a empresas calificadas de menor tamaño sobre todo. Si ustedes están calificadas de menor tamaño, pueden postular desde ya. Artículo 48, letra G de la ley, en lo que específicamente se modificó de esta legislación, la cual establece que la ejecución de acciones de capacitación destinadas a empresas calificadas de menor tamaño, según lo dispone el artículo 2 de la ley 20.416, se deberá considerar, entre otros, programas asociados a la gestión del uso del tiempo, o sea, no solo capacitaciones como esta, inserción de herramientas tecnológicas, como por ejemplo si quisieran optar a sistemas electrónicos de control de asistencia, por ejemplo, y en general aquellos que permitan mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la productividad de esta empresa, en el sentido de que, como lo hemos planteado, uno de los principales desafíos de una legislación de este tipo es seguir compatibilizando productividad con rebaja progresiva de jornada de trabajo. Con esto terminamos la exposición. Yo quiero ver cómo dejo de compartir. Oye, quiero ahora escucharlo a usted. A mí me interesa dejarlo a usted. Espérese. Ahí dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Perfecto. Yo tengo una duda, don Ronnie. Todas las que quieran. En relación al transporte de carga, quedamos claro que es una facultad del empleador. Tiene que optar a partir del 2024, permanece en las 180 horas mensuales con la condición de los 6 días de descanso adicionales, o se cambia a la opción de las 40 horas promediadas de manera semanal. Exactamente. Ahora, la duda es técnica. Siendo una facultad del empleador, en teoría, no necesita la firma del trabajador, pero sin perjuicio de ello, por certeza jurídica, debe quedar registrado en un documento anexo al contrato. Así es. Sobre todo, es que tu pregunta es fantástica. Sobre todo porque hay anexo, porque como va a haber un derecho nuevo que no existe, que son los días de descanso compensatorio, va a tener que pactarlo cómo se va a cumplir. Ahora, probablemente atendiendo a la historia de la discusión, seguramente va a ser mediante la compensación con días de feriado. Pero eso hay que establecerlo para que el trabajador entienda cuándo tiene que tomarse esos días, porque seguramente si yo sigo el mismo criterio de la compensación, de horas extraordinarias, tendrá que tomarse el periodo de 6 meses siguientes. Sí. Efectivamente. Claro, porque en definitiva yo el 26 de abril tengo que tener pactado con el trabajo, no pactado, tengo que tener indicado en un anexo de contrato y en el reglamento interno que respecto a los trabajadores de carga, se optó por esta opción
Y de ahí, bueno, el reglamento establecerá desde cuándo se cuenta, porque si es abril, va a ser proporcional al primer año de vacaciones. Si el trabajador, por ejemplo, sale de vacaciones a los 3 meses, cumple su periodo, o a los 6 o a los 12. Exacto. Pues, es la tarea del reglamento o de la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo. Así Pero es. lo que quiero plantear es que estaríamos cumpliendo la norma en la medida que el 26 de abril tengamos establecido en un anexo, que no necesariamente requiere la firma del trabajador, de que la empresa tomó esta opción. La una es obvia, sí. Y de hecho va a tener que modificar el reglamento interno. Claro. Por lo mismo. Porque el título de la canción, ahí si quiere la nota, es Sistema de distribución de jornada para el cumplimiento de la rebaja a 40 horas. Claro, y para poder modificar el reglamento interno vamos a tener que hacerlo antes, porque necesitamos la aprobación de la inspección. de trabajo. Exacto. O sea, como ustedes están viendo, como tú muy bien lo planteas, Claudio, por eso es tan importante el esfuerzo que ustedes han hecho en cuestiones como hoy día de capacitarse, porque ustedes, como están viendo, hay bastante paño que cortar antes del 26 de abril del 2024. Y a su vez hay que establecer una cosa, el criterio de la inspección comunal, que se supone que tiene que ser bajado a través del reglamento, tiene una dificultad que es temporal. Esto se discutió en la ley. Si se dio 6 meses y por tanto recién tú vas a tener el reglamento en septiembre, ¿no? Y de septiembre a abril van ¿cuántos meses? 7 meses, pero de esos 7 meses tienes 2 con feriados. Entonces tú entenderás de que obviamente los funcionarios de la Dirección de Trabajo van a estar en vacaciones. Entonces, en el fondo, más o menos para tener una idea clara, van a ser 5 meses. Tanto para esto como para el caso del beneficio de las mujeres de 12 años, con los niños menores de 12 años, etc. Sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero sí, la prerrogativa es tuya. El empleador en el caso de transporte. ¿Por qué? En el ¿Por qué caso de transporte, claro. Claro, ¿por claro, qué? y por lo es tanto, así? no necesita la firma, en teoría, no habría infracción si es que ese anexo contrato no cuenta con la firma del trabajador. No, porque ahí es de carácter informativo. Claro, lo que sí habría infracción en la medida que no esté entregado el reglamento interno y no tengamos constancia que entregamos el reglamento interno actualizado. Exacto. Donde se incluye esta normativa. Exacto, pero ojo, única y exclusivamente el caso excepcional de jornadas especiales que se dio es el del caso de transporte, porque sí, claro, en agrícola y en choferes es la ley la que establece cómo se hace. Claro. Ahí es distinto. El único caso que se dio la prerrogativa de decir me mantengo en 180 promedio o traspaso a planificación de 40 horas por día por semana, solo se dio en el caso del contrato de transporte. No se dio en otros contratos especiales de aquello que vimos que modificó la ley. Sí, es una disquisición interesante la tuya. Bueno, yo quiero escucharlo a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Ah? ¿Cómo ven que esto se va a cumplir? ¿Qué sistema van a optar ustedes? Quiero escucharlo a ustedes. Porque a su vez también eso, pedagógicamente hablando, me permite evidenciar que la relatoría tuvo su efecto y que se entendió. Porque eso es muy importante para uno, es que todo los conocimientos que uno pueda transmitir se hayan entendido bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Parto por ti mismo, Claudio. ¿Cómo lo ves tú? Para impacto del transporte, que es una jornada especial. Yo lo veo bien, veo que en cuanto al transporte de carga, afortunadamente esto se discutió mucho porque la naturaleza del transporte, dado la manera en que se distribuyen las carreteras en el país, hacía inviable poder modificar las horas. Porque, por ejemplo, si el conductor maneja 5 horas, descansa 2 y maneja otras 5, es lo que demora Puerto Montt Santiago, para hacerlo un ejemplo gráfico. Entonces, si rebajábamos la jornada, implicaba que poco menos el trabajador iba a tener que quedar a medio camino o en Rancagua. Exacto. Entonces, no se podía, y por eso mismo era que los propios conductores les perjudicaba esto, porque en definitiva tenían que trabajar menos, el empleador en teoría tenía que contratar más conductores y ellos iban a ganar, iban a tener menos posibilidades, porque esa vuelta que ya se les cumplía la hora y que podían terminar en Rancagua, ya no la iban a poder hacer. En definitiva, iban a hacer menos viajes o menos vueltas. Entiendo. Y como el sueldo es variable, podían salir perjudicados. Así es que yo creo que en ese punto es positivo.
en el punto de los trabajadores, los laborales marítimos, también es positivo porque tienen un incremento económico, si bien ellos por la naturaleza de sus funciones tampoco se pueden bajar del barco antes, por razones obvias, pero sí hay un incremento económico, van a ver reflejado en su remuneración esta modificación. Ahora, en cuanto a la jornada ordinaria, sí es complejo primero hacer el catastro, el estudio de qué trabajadores pasan del 22 a la jornada ordinaria. Ese es un tema complejo porque es discutible y en el fondo vamos a judicializar mucho más los temas, porque como todo trabajador va a tener derecho a dudar de lo que el empleador le dijo, va a ir a la inspección, va a haber una fiscalización, va a haber eventualmente una resolución de multa, y esa resolución de multa va a ser reclamable, tanto la multa como el propio proceso de judicialización de la consulta. Entonces, creo que en esa parte lo critico porque da poca certeza jurídica. Entiendo. Ahora, doy un tips. Si ustedes tienen sindicato, ojo con eso. Si ustedes tienen organización sindical y tienen contrato colectivo o convenio colectivo vigente, pueden pactarlo antes. Claro. Cosa de que cuando lleguemos a abril del 2024, los trabajadores tengan total claridad cuáles son traspasados y cuáles no. Claro. Y ahí simplemente es una modificación al contrato vigente. Nada más. Que es un anexo al contrato colectivo. Exacto. Que se llama, el título de la canción ahí es de los criterios objetivos de traspaso de jornada ordinaria, del artículo 22 a jornada ordinaria. Ese es el título. Lo recomiendo, ¿ah? Lo recomiendo. Porque no es adelantar la negociación colectiva. Ahora, si lo pueden hacer, claro, fantástico, pero sino simplemente es agregar una cláusula, nada más. ¿Y cómo lo ven en el caso de los días de descanso? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Los 6? Los días de descanso adicionales. Si fueran a feriado, que probablemente va a ser así. Bueno, la única manera efectiva de poder hacerlo es agregarlo al feriado anual, porque en el mes es imposible, es inviable. No, eso es totalmente inviable. Para que tenga un sentido, un espíritu para el trabajador, que tenga más posibilidades de compartir con su familia o de recreación, evidentemente hay que agregarlo a los 15 días, sumarlo al feriado anual. Perfecto. Porque lo contrario, si ya en el fondo, y también para el empleador, el menos perjuicio, porque si yo ya tengo que parar el camión porque tengo al trabajador de vacaciones, bueno, son 6 días más que el camión va a estar parado, o tengo que tener 6 días más al conductor de relevo. Entonces, la manera menos perjudicial económicamente para el empleador y más beneficiosa para su vida personal del trabajador. Fantástico. Excelente. ¿Tu empresa es Cruz del Sur? Sí, Transporte Cruz del Sur. Gran empresa. Bueno, pues. No sé, verdad, lo digo en serio. He viajado varios en Cruz del Sur. Bueno, en el caso de los conductores de bus interurbano no se toca. Esa vez quedó exactamente igual. Exactamente. ¿Quién más? Gracias por tu... No, gracias a usted. Yo tengo una consulta. ¿Perdón? Una consulta. ¿Esther? No. Escucho bajito. Dígame nomás. ¿Me escucha ahora? Ahí sí, mejor. Ya. Mire, nosotros somos una planta de procesos y trabajamos mediante sistema de turno. Nosotros hace harto tiempo, antes trabajábamos 45 horas semanales y hace harto tiempo que estamos trabajando con jornada de 44 horas, todos los turnos. Pero acá hemos firmado un anexo con los trabajadores de que los turnos están rebajados a 44 horas. Pero los turnos se publican semanalmente y se respetan tal cual a 44 horas semanales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para regularizar eso? Si no está firmado, no existe. No, porque en el caso de ustedes, como es turno y no es jornada ordinaria, se satisface, digamos, el requisito publicándolo y está bien. Ahora, sí, obviamente, cuando hay turno propiamente tal, aquí me salgo un poco del curso, pero tú sabes que el derecho al final es uno solo. El kit del asunto del turno es la regularización adecuada en el reglamento interno y la publicación. Me explico. Es perfectamente posible, por ejemplo, que en una misma empresa, yo lo he redactado varias veces, coexistan incluso más de un sistema de turno. Yo he tenido hasta 4 en un mismo reglamento interno. Lo importante ahí es, por una parte, que esté
plenamente capacitadas las personas en cuanto a entender cuál es su turno. 2, que esté regulado en el reglamento interno y el reglamento esté aprobado con la inspección. Si tú con eso lo tienes, pasas perfecto. Ahora, si tú solamente tienes un solo tipo de turno, nada más allá de estar en el reglamento interno, basta y se satisface la formalidad con que tú lo publiques para efectos de la publicidad, es decir, que los trabajadores tengan claridad, ¿no?, de cuál es la distribución del turno. Sí. Ahí no hay anexo. ¿Por qué? Porque el anexo en sí es una modificación a lo existente. Y si estamos hablando de que, dada la naturaleza de la empresa, todos los trabajadores tienen el mismo tipo de jornada por turno, que ya no es ordinaria, en ese caso no es necesario hacer un anexo. ¿Por qué? Porque es una uniformidad de una única jornada realizada para todos. Ok, entonces nos quedaría la tarea de regularizar eso en el reglamento interno y con eso estaríamos bien. Exacto. Porque Ok, ya tienen 44. Porque ya tienen 44. Sí. Totalmente. Súper. ¿Quién más? ¿Y cómo lo ves tú? Tú mismo. Ya me interesa saber, porque en verdad ustedes son los que realmente están en la primera, ¿no?, al frente del cumplimiento de la legislación. ¿Cómo lo ven? Don Daniel Briceño, que lo veo ahí. ¿Cómo lo ves tú? No, sorry, Ronnie. Estaba contestando una llamada, así que me perdí la Ah, última parte. ¿Mm? estamos conversando ahora, en estos minutos finales que nos quedan, ¿Ya? ¿cómo ven ustedes, más allá de la valoración de de los elementos que se han entregado en la relatoría, cómo lo ven ustedes como empresa, el impacto que les da la legislación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es tu sensación? ¿Les va a ser difícil cumplirla? ¿Qué sistema van a utilizar? ¿Cómo se han adelantado? ¿Cómo lo ves? No, mira, nosotros, para ser bien honesto, no lo vemos tan difícil. No lo vemos tan difícil. Evidentemente va a tener un costo, pero es algo que las leyes, ¿no es cierto?, uno tiene que cumplirlas nomás, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar la forma de hacerlo. Claramente tenemos la dificultad de la continuidad operacional. Para nosotros no podemos, funcionamos los 365 días del año, ¿no es cierto?, las 24 horas. Entonces no podemos acortar, porque no pueden haber espacios, ¿no es cierto?, de no cobertura. Pero entendemos que esto se va a tener que acordar, va a tener que haber ahí mediante un proceso de acuerdo. Y evidentemente eso no lo puedo comentar, pero sabemos que por esa vía vamos a tener que llegar. Se entiende perfectamente. Pero acuérdate que los turnos excepcionales no se tocan, acuérdate. Sí, sí, pero lo conversamos, pues yo creo que hay expectativas. Yo No, creo que claramente se va a abrir. No, se va a abrir un proceso de negociación seguro. exactamente, tú lo planteaste de muy buena forma al inicio. O sea, esto va a impactar el clima. O sea, va a estar la prensa. Lo que tú hablaste de la expectativa a mí me hizo mucho sentido en términos de que tenemos un rol, porque llegado el momento, todas las personas, independientemente de la jornada, van a decir, bueno, ¿qué gano yo con todo esto? Claro. Entonces, uno tiene que anticiparse de ir para enfrentar esto de una forma administrada. Es decir, no esperar que se nos vengan todas las personas a decirnos, bueno, ¿y cómo voy yo? Sino que vayamos enfrentando posiblemente por segmentos. O sea, nosotros tenemos personas que trabajan en oficina, tenemos personas que trabajan con turno 4x3, otros que trabajan 7x7, y a todos el ajuste de la ley los impacta de una forma distinta. De hecho, los 4x3, pucha, qué pena, no voy a estar ahí en esa conversa. Me imagino, los 4x3, nosotros hoy en día tenemos una jornada que es menor son 42 horas, hora y media, creo que. Entonces, no les va a tocar, pero entonces a lo mejor es bueno ir enfrentando a cada segmento con lo que le corresponde. O sea, ir a decirle a estas personas, oye, ojo, por si acaso a ustedes no les va a tocar, ¿me entiendes? Para que no venga un proceso de desilusión y por lo tanto de molestia. Y entonces, a lo mejor a los que están remotizados, de nuevo, ir a enfrentarlos y decirles antes, y ir dejando, evidentemente, el riesgo mayor para el final, ¿no es cierto? Que son, yo creo, los 7x7. Los Los turnos, 7 por los 7 7%. Y a los 7x7, si tú le vas a decir al final, no, ves que a ustedes no les toca,
se te viene te puede venir un tema complejo, entonces hay que enfrentarlo con anticipación, tienes que planificarte y enfrentarlo oportunamente. Sí. Mi pálpito en el caso de minería es que la implementación de abril del próximo año va a significar un adelanto de negociaciones colectivas. Ese es mi pálpito. Sí. Sí. Que Sí, tiene una nosotros gracia, ya, porque si tú anticipas, te sacan la huelga. Ahora, la gran minería son totalmente reacios a anticipar, pero tú sabes que se puede manejar de otra forma. no lo creo, o sea, nosotros hemos enfrentado los temas con negociaciones anticipadas, ¿ah? Pero para eso, claro, no todas las compañías pueden hacerlo, porque eso depende de las partes, ¿ah? Y de la naturaleza y cómo vean su respectivo negocio las partes, ¿ah? Nosotros, por suerte, hemos tenido la oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien, ¿ah? Porque hay otras compañías que se encuentran también con sorpresa. Conozco por ahí una empresa de mantenimiento que inició un proceso de negociación anticipada y después los viejos se le echaron para atrás, ¿ah? Con el acuerdo logrado. Entonces, eso también mete ruido y No, hace claro que perder sí. credibilidad. Interesante su apreciación. ¿Su empresa es? Disculpa. Coyahuasi, Ah, usted es Coyhaique, sí, fantástico. claro, Usted es gran minero. sí, sí. Así es, así es. Oiga, muchas gracias, don Daniel. Espero que le haya gustado el curso. Sí, sí, yo creo, por eso digo, yo creo que no es solo el conocimiento, sino que también es la oportunidad de hacer un proceso reflexivo, ¿ah? Porque, como te digo, posiblemente uno puede leerse la ley perfectamente y tener acceso a la información, pero creo que el poder, incluso, ¿no es cierto?, escuchar a otras personas con sus planteamientos y las dudas, los énfasis, a uno le permite hacer un proceso reflexivo para enfrentar de una forma más integral estos cambios, ¿ah? Así que creo que fue muy, muy productivo. Fantástico. Le agradezco, don Daniel. ¿Quién más? Veo a doña Esther Gutiérrez. ¿Quién más? Doña María Javiera Plaza. Porque quiera, voluntario, en estos 10 minutitos que nos quedan para cerrar. Hola, Esther. Hola. Yo trabajo en una empresa, una embarcadora, un freight forwarder en realidad. Tiene el área de un centro de distribución y un área de oficina. Hoy día se informó a la empresa por el área de la administración, digamos, el freight forwarder, que lo administrativo, que desde el próximo viernes se implementa el tema de las 40 horas. Entonces, porque nosotros ya tenemos 42,5 hasta la próxima semana. Y ya la próxima semana comenzamos con las 40 horas, como una forma de ir evaluando también. Nosotros en el 2018 comenzamos con el teletrabajo, por tanto, de alguna forma la empresa va un poco adelante de este tipo no sé, de implementaciones que se generan en la ley. Y para ir viendo también el tema porque la preocupación es la productividad, finalmente. Somos una empresa que también está 24/7 atento porque, como recién hablaban el tema de los transportistas, nosotros también manejamos como coordinadores de toda de todo ese círculo de negocio. Entonces, también igual necesitamos implementar, si es que va a haber turno de ciertas personas, los viernes de la tarde, por ejemplo, quienes se quedan. Entonces, claro, hay todo un tema de implementación y eso vamos a tener que trabajar en eso. Y luego ver cómo hacemos que la operatividad en el centro de logística vaya tomando también este horario. Porque Logística siempre es más complicado. Sí, por lo mismo, porque son operarios y tenemos el tema de la entrega de la mercadería a nuestros clientes, entonces igual ahí siempre es un poquito más lento, por eso comenzamos con Freight Forwarder y como digo, como ya tenemos teletrabajo súper implementado, estamos como híbridos, sí, hoy día trabajando. Es más fácil también, si es que hay alguna emergencia, tú sigues laburando de alguna forma, ¿no? Pero
qué pasa con contra logística es difícil. O sea, es mucho más difícil porque no te puedes llevar la entrega a la casa. Digo que, pero esa es la forma como estamos trabajando, al menos en nuestra embarcadora. Perfecto. Fantástico. Interesante cómo lo van a implementar ahora. ¿Quién más? En estos 8 minutitos que nos quedan. Para cerrar. Bueno, hola, aquí, María Javiera por acá. Bueno, como les había contado, yo trabajo en una farmacia de cadena a nivel nacional. Y bueno, acá también tenemos muchos tipos de jornadas, distribuciones, gente con teletrabajo mixto, trabajadores con las jornadas laborales. Lo que acá me quedó como de tarea es como el tema de auditar, el tema de los contratos de los artículos 22, los que están exceptuados de jornada laboral, con estas tres cosas que nos indicó usted, que teníamos que ver realmente el tema de las funciones, si realmente tienen, no están con un superior directo, porque ahí fue como una alerta, una alerta que se me prendió ahí la ampolleta en eso, porque claro, si llegamos así a abril del 2024, y no hacemos modificaciones antes, o a los trabajadores nuevos que están ingresando y que acá todos ingresan con artículo 22, ahí es donde eh, es como, no, tenemos que subsanar eso antes. Entonces eso ahí me interesó mucho, me dejó así como, auditoría al tiro, contratos, como pescar al tiro, a ver quiénes son artículo 22 según los contratos y ir revisando, yo creo, de a uno por uno, y para tener como un plan antes de esa fecha y tenerlo todo como en regla, se puede decir. O los que realmente tienen artículo 22 y que nosotros vemos que tienen artículo 22, bueno, tener por qué, o sea, todas las justificaciones habidas y por haber, por qué está con esa condición. Claro, el otro tema también de la distribución de las jornadas, para la gente que tiene distribuciones de jornada, también, así que ha sido, ¿no?, un curso bien productivo, me ha gustado bastante. Todos los temas que tocaron era como que todo se venía también a mi misma empresa, porque teníamos de todo, tenemos todo ese mixto de cosas, tenemos todos esos tipos de horario, turno, que se trabaja de lunes a domingo, que se trabajan 24 horas, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, harta tarea, anoté hartas cosas que tenemos que hacer previo. Entonces fue como que el curso hace también alertar también qué cosas tenemos que ir viendo antes. Y bueno, y esperar también este reglamento, porque que en septiembre que salga este reglamento también con más definiciones, ¿cierto? Y poder adelantarse con lo que se pueda. Así que eso agradezco harto. Fabuloso. Muchas gracias por sus palabras. Sí. Bueno, una última opinión para cerrar. Si no, le doy el pase a José Campos nomás para que. ¿Alguien más? Sabimos Cruz del Sur, Coyahuasi, farmacia. ¿Alguien de transporte? ¿Estaba por ahí? Yo soy de Transporte Cruz del Sur igual. Dele. Para mí la charla fue bastante buena en relación a que me sacó algunas dudas. No como Claudio, que encuentra medio complicado la forma de... Bueno, nosotros somos tenemos diversas áreas de trabajo. Transportes, tenemos taller, tenemos personal administrativo y bastante administrativo que trabajan en agencias, pero no lo veo tan difícil así como lo pinta, lo vio Claudio. Lo que más me parece más complicado es el transporte de carga. Sí. Porque adicionar días, ya sea feriado o compensarlo, para nosotros es muy difícil. Porque no tenemos el personal suficiente para poder compensar
Y en cuanto si lo tiran a feriado, sería la misma cosa. Y tenemos personal muy antiguo. Así que los periodos de vacaciones por lo menos van a ser arriba del mes en día hábiles y a nosotros eso nos complica. Ahora, hay un tips ahí que se podría... Acuérdense que el feriado legal se puede partir, ¿ah? Entonces podría haber la posibilidad de que estos 6 adicionales, como se van a imputar a los 21 corridos, que hoy día existen, se puedan tener en un periodo distinto al estival. Claro, pero nosotros no tenemos personal así que tenga menos de 15 días hábiles. O sea, nosotros somos una empresa que tiene sus Tienes mucho con trabajadores. feriado progresivo, ¿no? Oh, bastante. Por eso le digo que si se compensan como 6 días ya dentro de un año calendario, sería complicado para nosotros, en ese sentido. ¿Ya? Pero en la parte de los administrativos, llamémosla así, la gente que trabaja en agencia, habría que empezar a trabajar por turno, ¿no? O sea, con horario diferido. ¿Ya? Y también me interesó el 4x3 porque también en los días peak me interesa tener esa gente trabajando 10 horas. No lo necesito más días. Claro. Que podría verse la forma de trabajar. Sí. Sí, va a estar interesante el 4x3. Hay que estar muy atento al reglamento, ¿ah? Pero va a ser interesante. Yo creo que es una buena opción, pero claro, como no es propio de la cultura chilena, va a costar su tiempo implementarla, pero yo creo que al final va a salir adelante. Sobre todo en empresas de servicio. Sí. Pero veremos. Basta que el señor Campos nos dé un precio por haber hecho el curso y por haber el reglamento después. ¿Cierto, José? De todas maneras. Ahí le vemos el reglamento con todo gusto. Cliente fidelizado. Y no sé si puede María Javiera Plaza poder contactarnos, porque nosotros también estamos en conversaciones con Geo Victoria y también nos interesa si ella ya trabaja con Geo Victoria, ver cómo podemos complementarnos. Trabajamos del 2018 ya con Geo Victoria y sistema de turno, sí, y pago, sí, libro de remuneraciones por el Geo Victoria, pago de hora extra por Geo Victoria. Y está con, sí, resolución de la Dirección del Trabajo. Así que no, súper bueno. Ha sido muy buena experiencia eso, sí. Yo me comprometo a darle los contactos, los teléfonos, ¿ya? Sí, ni un problema. Don José también nos envía la presentación porque fue bastante buena. O sea, muy interesante. Yo les voy a enviar la presentación y, como le digo, en forma excepcional la grabación, ¿ya? Le agradezco. Siempre yo aclaro que no grabamos todos los cursos porque hay empresas, claro, que en principio van 6, 8 y después cuando empezamos a ver la grabación, entonces vean uno, oye, no, si total llega la grabación y comercialmente como no afecta. Entonces, claro, entonces por ese lado quiero que me entiendan, ¿sí? Pensábamos nosotros siempre respaldar todos los cursos con la grabación, pero hubo esa merma. Ya, así que no, espero que ustedes no repitan el ejemplo. ¿Ya? No, nosotros aquí sí lo comentamos, porque yo por eso le dije al inicio que se incorporara a mi colega. Sí, no, está bien. Para el 29, justamente 29 de junio, con Ronnie tenemos programado contratos de trabajo, anexos, actualizaciones y la revisión del artículo 22 con respecto a la escrituración de los contratos de trabajo, de las funciones. Ahí revisamos mismo formato, mismos valores. Si no están ustedes, sería importante las personas que le ayudan a los asistentes, los que tienen que estar ahí. Yo creo que es bueno que lo sumen o que por esta, no sé, por esta oportunidad que por lo menos que ellos se capaciten. Sí. Ahí en ese taller vamos a revisar contratos de ustedes. Los compartimos. No es tanto PPT, sino que uno lee y en el fondo a partir del análisis de las mismas cláusulas dice, mire, esto falta, esto no está, realmente no, tiene que ser traspasado, etcétera. Sí, así lo hemos visto. Sí, tú lo quieres hacer más taller. Totalmente taller.
Claro, en ese artículo 22 realmente, como usted dice, hay bastantes Es la dimensión cosas. desconocida del 22. Porque nosotros tenemos mucha gente con artículo 22, pero todos realmente tenemos un jefe arriba. ¿Ya? O sea, no nos mandamos solos. Por ejemplo, yo tengo artículo 22, tengo el poder de contratar y finiquitar, tengo un jefe, entonces también me complica que, o sea, ya no me pertenece el artículo 22 porque me faltan dos de las cosas que usted mencionó antes. Que tengo. Pero usted tiene facultad para contratar y despedir. Usted tiene facultad para... No, entonces usted es apoderado con facultades amplias, usted está bien. Pero me faltan las otras dos porque usted dijo que eran cooperativos, o sea, se tienen que cumplir con las tres. Sí, pero estamos hablando, sí, en el caso de usted está en la categoría de apoderado con facultad de amplia administración. Yo me refería, cuando me refería a los tres copulativos, son aquellos trabajadores que presentan desempeño de sus funciones sin supervisión inmediata directa en atención a la naturaleza de la función. Por ejemplo, los trabajadores comisionistas que están todo el día en la calle, ellos son 22. Ellos no van a ser traspasados, salvo que hubiera un acuerdo entre las partes, porque claramente ellos son 22. Son personas que no van a la empresa, están todo el día en la calle, tienen sus rutas de trabajo, con suerte van un par de veces a la semana por alguna reunión en la empresa o a reportar resultados, pero hay gente que no cumple y efectivamente no tienen supervisión directa. Ellos son autosuficientes en la forma en que desempeñan. Ellos, por ejemplo, que es un caso muy típico de 22, ellos no van a ser traspasados, ellos van a ser excepción. Ellos no van a tener rebaja, ellos van a permanecer en 22. ¿No? En el caso de usted en particular, usted es apoderado con facultad de amplia administración, por tanto usted va a seguir siendo 22. Yo pensé que tenían que darse las tres condiciones. Claro, pero por eso le hago la salvedad. Eso yo me referí en el caso de los trabajadores que trabajan sin fiscalización superior inmediata en atención de la naturaleza. Ahora, por supuesto, por eso es que se restringió. Porque como usted mismo lo está viendo, y doña María Javiera lo decía, muchas veces, muchas empresas, en el fondo, proliferaron los 22 y si uno va al análisis actual, si uno hace este nuevo, digamos, cortapisa, usted mismo seguramente es probable que se den cuenta de que va a existir varios trabajadores que hoy día están contratados por 22, pero van a tener que ser traspasados a jornada ordinaria, porque no cumplen ahí el copulativo de supervisión y atención al servicio. O sea, que no se fundamenta. Como el caso que yo les decía, por ejemplo, de esa empresa que fue multada y estaba bien multada, porque tenía el previsionista de riesgo por el artículo 22, no tenía ningún sentido. Eso. Ya, yo creo que estamos. Sí. ¿Alguien más? Por ejemplo, hay un problema, cada uno tiene que trabajar de la casa. ¿Cómo le dice la vida? Muchas gracias. Buena la charla. Muchas libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por su tiempo. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.